arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué necesita? Una roldana nueva. Mire cómo está esta. No me gusta que vayas a la casa de un chico. ¿No pueden venir a casa? Sí, pero no. Nos vamos a reunir hoy en lo de Fabián a hacer un trabajo. No, porque se tiene que ir a lo de Fabián. Claro, por lo del trabajo en grupo. Le van a hacer la tarea a Fede. Es una locura. Nunca me voy a aprender todos estos números. Yo sé que lo hiciste con los chicos. Así que mejor trátame bien porque puedo ir a contarle todo a la profesora. Hay un problema con el baño de varones. Se inunda cada rato. ¿No podría mandarme un plomero? El problema es quién paga. ¿Por qué no pasa usted a verlo? Ahí en el pasillo, esa puertita que está entre los baños, ese es el sótano. El sótano es el lugar perfecto para ratearse de la clase de la foca. Y nunca entra nadie. ¿Cómo entramos? Sin la llave. Hay que conseguir una llave nada más. ¿Tenemos un plan? No. Pero algo se nos va a ocurrir. La semana que viene nos rateamos seguro. Hicimos una fiesta y se complicó. Se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero alguien del entorno nos ha delatado. Que nunca termine la amistad. Libre como el viento, fuerte como un sentimiento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad. ¿Qué pasa? Dale, Fede, estaba pensando lo de la rateada. Va a estar todo bien. Sí, ya sé, no es por miedo, Pero... Decís miedo y aparece. ¿Qué pasa ahora? Hola, Pau. Hola, ¿cómo están? Estuve pensando. Ahí vamos de nuevo. ¿Qué pensabas? ¿No les parece una locura esto? ¿Decís locura? Hola, ¿qué hacen? Hola, Ira. Le decía a los chicos, ya estamos por terminar el cole. Si la pudrimos ahora me muero. Cortala, Pau. Va a estar todo bien. ¿O no, Fede? Obvio. Es un nuevo truco. Basta, nene. Qué asco, Fede, voy a tener pesadillas. Hablando de pesadillas. Chicos, es nuestro último año juntos. Estamos a punto de terminar séptimo. Somos nosotros 4, los mejores amigos de jardín. Nuestra última oportunidad. Y yo les pregunto, ¿no vale la pena el riesgo por un último suspiro de libertad? Y cuando hablo de libertad, es una palabra pequeña para demostrar tanto. Nene, ya entendimos. Ok. Pero no dijo nada. Lo importante es cómo lo dijo. Vamos a hacerlo. Bueno, si vos decís. ¡Esa! Un poco de entusiasmo me hubiese gustado más. Pero con eso me conformo. Hay que conseguir la llave. Yo me encargo del plan. Chao. Llámame, Pau. Chao. Chaura. Va a estar todo bien, no te preocupes. Espero. Chao. Chao, Pau. Hola, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Hola, terrícola. Veníamos a atacar su planeta, pero al ver su cara preferimos retirar la misión. Tarado. Hola. Buen día, señorita. Pásese los cordones, Fernández. Hola, Elvira. Espacio, no corran. Sin correr, sin correr. Bien, Soca. Sáquese el pelo de la cara. ¿Dónde puso el visa usted? Gallo, deja a su compañero. Silencio, por Elvira. favor. Roldana nueva. Ajá. Por favor, deje espacio, gracias. Pasen, chicos.
Acordate que los mapas están en la carpeta de lengua para que no se arruguen. ¿En la carpeta de lengua? Sí, te puse 3 por las dudas. 3 mapas. Ah, y en la mochila está la barrita de cereal con chocolate. Yo no quería con chocolate, pero la chica del kiosco me dijo que no había más, así que tuvo que ser la suya. Hola, hola, Gracielita. Uy, qué cortito. ¿Qué pasó con el delantal? Debe ser que pegué el estirón. ¿Llegaron los chicos? Chao, me ha sido con gracia. Chao, mi amor. A lo mejor no llego justo para la hora de la salida. Igual espérame, ¿eh? No te vayas a ir. Mejor me bajo acá. Sí, mejor porque te tiene para rato. Ah, decirle a la directora que paso el mediodía para ver los baños. Bueno. Buen día, señora Capuzzotti. ¿Qué pasa? Ahí voy. Te voy a matar. ¡Soria! ¿Qué hace? ¿Está bien? Miriam casi me mata. Yo, se acaba de llegar. Si Federico no sabe andar en bicicleta, no tiene que andar. Y si no, volver a usar las rueditas. Recién cuando estaba llegando ella me vio. Por eso me abriste la puerta del auto. Es mentira, no sé de qué está hablando. Bueno, basta, Reynoso. Vaya para adentro. Sí, señor. Soria, todavía no entró a la escuela y ya está causando problemas. No se olvide que usted está en capilla, ¿eh? A este paso se va a quedar sin viaje de egresados. Sin viaje de egresados. ¿Me escuchó? Soria. Soria, ¿me entendió? Sí, claro. Disculpe. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿No vas a entrar? Sí, baja. ¿Pero qué pasa? ¿No podemos hablar adentro? Tengo un plan, se me acaba de ocurrir. Ah, va a ser un éxito, ¿eh? Escúchame. Ahí está Ramón y tiene las llaves en el cinturón. Siempre tiene las llaves en el cinturón. Es nuestra oportunidad. ¿Te parece? No me parece, estoy seguro. Vas, lo distraes con la roldana, y la llave es tuya. ¿Eso te parece un plan? Sí, yo me ocupo de la foca. A la cuenta de 3. 1, no, espera. ¿Qué pasa? Acá el ciático me mata. ¿El ciático? Sí. ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer, Ramón. Otra vez se rompió la roldana. No, mira, escúchame, la roldana es nueva. ¿Viste con el golpe que hubo? Sí. Lo que pasa es que se falsearon los tornillos. ¿Y por qué no prueba con unos tornillos más grandes? ¿Sabes una cosa? Tenés razón. Ah, sí. ¿Quiere que se los vaya a buscar al cuartito de herramientas? ¿Se los traigo? ¿Me harías el favor? Sí, Ramón, sí, por supuesto. Sí. Bueno, acá tenés la llave. Mirá, sobre la mesa hay una cajita roja. Ten cuidado que no se te caigan, ¿eh? ¿Y cuál es la llave, Ramón? La más grande dorada. ¿Esta? Ah, esa es la dirección. Decime una cosa, ¿sos daltónico vos? Puede ser. No. ¿Usted se sabe toda la llave de memoria? Totalmente. No le creo. Mirá,
Hacemos cortita y fácil, ¿eh? Esta es la de séptimo, esta es la de quinto, esta es la del cuartito de los profesores, esta del cuarto de limpieza, esta es la del sótano. Bueno, sí, Ramos, sí, no tengo todo el día. A ver, ya está por tocar el timbre, basta. Ya se lo traigo, ¿eh? ¡La cajita roja! Que no me la sé. A papá mono con banana verde. ¿Ve lo que le digo? No da más. Pero, señora directora, esto lo arreglamos el mes pasado. Son las cañerías, Reynoso. Son viejas. Lo que hicieron fue pan para hoy, hambre para mañana. Yo se lo dije, que no iban a aguantar, pero como a mí nadie me escucha. ¿Estás seguro que no es el flotante, Ramón? Ya lo cambié, señor Reynoso. Es el caño. Vamos a tener que llamar a un plomero, uno bueno. ¿Usted sabe lo que nos puede cobrar por cambiar un caño? Acá hay que romper, hay que encontrar una pérdida. Usted no tiene la menor idea. Esto no va a comer todos los fondos. No sea exagerado, Reynoso. No va a tener que entubar las cataratas del Iguazú. Está bien, como usted quiera. Pero como presidente de la cooperadora, le digo que si hacemos este arreglo se vaya olvidando de pintar la dirección. Es una cosa o la otra. ¿Capisci?
la secundaria. ¿Qué sujeto tiene esta frase? Yo sé. Sujeto tácito, señorita. Muy bien, Reynoso. Sujeto tácito. 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 Es tácito porque está sobreentendido. No está escrito, pero los hablantes saben a qué se refiere. Cuando hay sujeto tácito, la oración es... Bien, enano, ¿cómo la conseguiste? No fue nada fácil. Porque tiene sujeto, está sobreentendido. Por eso es tácito. En esta oración, el sujeto es yo. ¿Cuál es el verbo? Voy a ir. Es el núcleo del predicado. Está bien, consigo la llave. Que ¿Qué queda llave? cerrado es la llave. La del sótano, nena. ¿La llave? ¿Y para qué es la llave, Capuzzotti? No, señorita, lo que pasa es que yo recién me acabo de enterar. La llave es para marcar el predicado. Muy bien, Reynoso. Capuzzotti, despiértese. Y cierre la boca. Acá se arruinas todo. Nos van a agarrar. No nos van a agarrar, cortala. Después planificamos todo. Pásalo. ¿A los chicos? No, a la foca. A la foca. A Fabián. Señorita, ¿le puedo borrar el pizarrón? Gracias, Reynoso. Miriam se enteró. ¿Cómo se enteró? ¿Tiene poder? No, no tiene poderes. Vos tenés agujeros en los bolsillos, salame. ¿Para qué es la reunión? Nada, pensamos hacer un ritual y sacrificar a un animal. ¿Querés venir? Tarado. Te vi, ¿eh? Papá, me venís a buscar, ¿no? No, Miriam, vengo a ver a la señora directora. Pero me puedes llevar antes, ¿o no? No, Miriam, tengo que volver al local. Dale, papi, porfi. ¡Terminala! ¡Eh! No estoy de humor. ¡Eh! ¿Qué mirás, eh? ¿Para qué van después a la de Fabián? ¿No te importa? Sí me importa, porque seguro van a hacer el trabajo de naturales, que es en grupo. Sí. Que yo no tengo grupo. Qué lástima, ¿no? Dale, ¿me dejan estar con ustedes? No, es que ya somos 4 en el grupo. ¿Vos no estabas con María Sol y las chicas? Bueno, sí, pero prefiero estar con ustedes. No podés, Miriam. Ya fue. Como quieran. Ustedes se lo buscaron. ¿Nos buscamos qué? No sé, Pau. Seguro voy a ir a contarle a la maestra. ¿Sabrás lo del sótano? No, nena. ¿Cómo vas a verlo? ¿Nos acompañas hasta la esquina? No puedo. Le dije a mi mamá que me quedaba a esperarla acá. Además, quiero que me deje ir a la tarde. No quiero que se enoje. Sí, mejor. Mándame un mensaje. Chao, Gra. Chao, Pau. ¿Nos buscamos qué? Miriam se enteró. ¿Para qué es la reunión? Pensamos hacer un ritual y sacrificar a un animal. ¿Querés venir? Hicimos una fiesta y se complicó. Se nos llenó de gente y la casa explotó. Queríamos hacerlo como algo privado, pero
delatado. Que nunca termine la amistad. Libre como el viento, fuerte como un sentimiento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos una gran amistad, gran amistad. Crece con el tiempo, vibra en cada momento de verdad. No es necesario que te diga que tenemos la mejor amistad, gran amistad. El sótano era frío y desolador, pero al pasar el tiempo se puso mejor. Curiosamente yo me voy acostumbrando a todas las desgracias que me van pasando.